Sale aquí cantado por esos caminos, va siguiendo el rastro del amor. Tiene encima el peso de sus enemigos, lleva en el bolsillo un corazón. La gente al verlo pasar comenta su soledad. Él sabe que es libertad que nadie entiende. Profeta de la ciudad, cometa que viene y va, con su mirada de azul celeste. En una taberna con música viva va a llenar su vida de razón. Entre tanta gente de cartón vacía se llega a notar su resplandor. El tiempo suele ser cruel con el que enfrenta su ley, trae a su musa de ayer perdida, la busca en cada mujer, en cualquier plaza o café, por esas calles que van deprisa. La gente al verlo pasar comenta su soledad. Él sabe que es libertad que nadie entiende. Profeta de la ciudad, cometa que viene y va, con su mirada de azul celeste, con su mirada de azul celeste, con su mirada de azul celeste. Qué bárbaro, qué gusto que está con nosotros en nuestro programa. ¿Cómo está nuestra familia queridísima de TD Nuevo León? Les saludamos con mucho cariño. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Les enviamos un abrazo muy fuerte para todos nuestros amigos, amigas que están festejando alguna cosa en especial. Recíbalo porque va con todo nuestro amor para todos ustedes. Hoy es día de... a ver, me dice, por favor, Rosita, Iris, Rosa, Rosalía, Bonifacio, Moisés y Marcelo. Les mandamos un abrazo muy fuerte para todos quienes estén festejando alguna cosa en especial. Y bueno, pues, compañeros, ¿cómo están? Muy bien, con el gusto de saludarlos, a ustedes, por supuesto, aquí en la mesa, a nuestro amigo Jaime Arreola, que hoy nos engalana el programa con su música, y por supuesto a toda la gente que sigue el programa ayer y hoy, todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Muy bien, Elsa, pues bueno. un fin de semana muy dinámico, muy movido. ¿Y muy usted intenso. ¿Cómo está? Pues yo llegué de rebote. Pero aquí está, sí es lo bueno. Aquí estamos, sí, desde el miércoles. Muchos cumpleaños, fíjate. Y pues qué padre, ¿no? Porque cumplieron años gente importante. Alguna está por aquí en el estudio. Y bueno, pues todo muy bien. Con mucho gusto de estar de nueva cuenta. Y bueno, ya en contraste tenemos la noticia de que dos de nuestras figuras, grandes promotoras del deporte, con matices y diferencias, se nos despidieron. Uno a los 79 años, don Roberto Hernández Jr., y otro a los 98, 93. 98, don César Elefaz nació el 7 de noviembre de 1918. Iba a cumplir 99 Iba en a este año. 99. Sí. Qué barbaridad. Hace poco hablamos de él con motivo de la película aquella, bueno, primero de la hazaña en Williamsport, ¿no? Así es. Y luego la película aquella tan afortunada de Los Pequeños Gigantes. Un documento maravilloso de época, ¿no?
acerca de la hazaña precisamente que se logró hace 60 años. Ahí estamos viendo a don César L. Faz, bueno, pues míralo, ahí está. Entrevista que le realizaron. Qué carrera, qué maravillosa carrera. Sí, un personaje nacido en San Antonio, Texas, que bueno, llega a Monterrey siendo joven, se une con Harold Haskins, sí, que fue uno de los promotores y fundadores de las ligas pequeñas aquí en Nuevo León. Y ellos dos, pues, además de otros personajes que estuvieron ahí junto a ellos, pues llevan a cabo esta gran hazaña, bueno, como directores y como encausadores de claro, este equipo de 14 pequeños gigantes. Que de hecho fueron dos, recordarás, porque sí, es el equipo del 57 y repitieron la hazaña en el 58. En 1958, sí, consecutivo. Y es bien curioso el contraste entre ambas figuras, uno con una gran discreción, con una eficiencia y dedicado al béisbol, que en aquel tiempo era el deporte reinero por excelencia. Y don Robert, bueno, pues es la figura de la polémica, de la controversia, que llegó aquí de su nativo Guanajuato. Unos dicen que de Irapuato, otros dicen que de León. Yo tengo entendido que era de Irapuato. De Irapuato, sí, Guanajuato. Así sí. es. Y me tocó conocerlo en los tiempos de Muévanse Todos, allá en lo que era el Canal 6. Sí, cómo no. Cuando empezamos ahí con el rock and roll y toda claro, aquella escena. Y luego por allá del 86... Multimedios, que en ese tiempo no se llamaba así, todavía era Estrellas de Oro, tuvo una etapa muy fugaz de asociación directa con Televisa y dieron cuerpo a Televida. Y entonces fue en esa ocasión, en el 86, voy a permitirme poner esta fotografía de sí, por favor, de mi egoteca personal, a ver si queda bien aquí, cuando en 1986 los equipos de producción de 60 minutos fuimos asignados cada uno a una sede, o a una subsede, por decirlo propiamente. Y a mí me tocó venir a cubrir junto con mis equipos, Roberto Enríquez en la cámara, ese muchacho que está abajo sosteniendo una cámara LDK14 RCA Víctor, muy pesada. El Che Ventura. Y arriba los cronistas estrellas, estaba don Robert, Che Ventura, un compañero muy respetado, cronista de Guadalajara, que no recuerdo su nombre, y desde luego Raúl Sarmiento a un lado. El muchacho de camisa blanca a la izquierda de la pantalla es José Luis Sánchez, era el productor en jefe. Abajo está Mario Antuña, un joven también muy buen cronista, nuestro asistente Omar, y al extremo derecho un servidor con unos 10 kilos menos de peso. Qué pero con la sonrisa a flor de labios. Sí, ¿no? 2 meses cubriendo la jornada aquella del Mundial de México 86. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Eran jornadas muy intensas, muy bonitas, con un gran aprendizaje. Y recordamos mucho a don Robert cuando tiempo después, hace unos 7, 8 años, me lo encontré ahí en la redacción de Multimedios. Lo saludé hacia la distancia y le digo, don Robert, el hombre que enciende las praderas, y nada más me sonrió con picardía. No dijo más. No dijo más. Más que la sonrisa pícara. Yo recuerdo también a don Robert, bueno, a través de la pantalla, precisamente en ese año 1986, con motivo del Mundial de Fútbol, que Monterrey fue sede para encuentros internacionales. Y tenía en aquel entonces un programa llamado El Juego del Hombre, sí, en donde analizaba pues los partidos de fútbol, narraba, pues fue un gran narrador futbolístico. Estupendo. Sí. Y también era un segmento muy breve el que tenía a la mediodía en el Canal 12, en donde hablaba de fútbol precisamente. Y con el paso de los años pues ya fue aumentando en cuestión de tiempo ese espacio, ¿no? En donde pues llegó a convertirse en lo que pues ahora es recordado, por lo que ahora es recordado. Por supuesto, y sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo también porque pues igual durante muchísimos años pues estuve yo en multimedios, tanto en radio como en televisión, entonces pues lo veía todos los días. Realmente pues es difícil el ya no aceptar que al mediodía ya no vas a ver un programa de televisión o un personaje tan querido y tan polémico también. También. Hay que decirlo como es. Sí, claro, sí, por la supuesto. polémica también fue parte de su vida. Claro. Creo que eso marcó también la cuestión de esa, pues a lo mejor el término que empleo, el malentendida rivalidad entre Rayados y Tigres, ¿no? Que se dio desde los años 80. Sí, hay que decirlo. Sí. Y pues digo, finalmente es un juego y la idea es el disfrute precisamente del deporte, nada más. No debe de traspasar más allá de eso. Es que a veces así como que se apasionaba tanto que se enojaba. Que hasta le dijeron el tigre mayor. Así es. Y se va precisamente en el año en que también
pues se despide terrenalmente don Carlos Milok, otro personaje emblemático en este caso. Otro tigre mayor. Otro tigre mayor, así es. Y así es la vida y así se nos va pasando. Y se nos van adelantando nada más. Así es que pues que descanse en paz y mandamos un fuerte abrazo a toda su familia con todo nuestro cariño y pues resignación, porque y a la de don César también. Así es, y miren, estamos viendo en pantalla pues los créditos de la película que mencionaba hace un momento Alfonso Teja, esa película entrañable filmada en 1958, que bueno, relataba la hazaña que había ocurrido un año antes, es decir, en 1957, que es la película Los Pequeños Gigantes. Con José Maiz, ahí está. Ahí está, entre el equipo de los chicos que pertenecieron a este equipo. Y se ve a César L. Faz pues ahí junto a Haskins colocando anuncios para pues llamar la atención de los muchachos y que se adhirieran al equipo que ellos estaban por conformar. Esto sucede al inicio de la película. ¿Les parece? Vemos un poco de las imágenes de esta gran historia dirigida por un realizador que fue guionista en Hollywood. Hugo Butler se llamó ya, pero aquí llegó como Hugo Mozo. 35 Norte. Los muchachos en San Antonio, Texas, donde yo había nacido, tenían más ventajas, pero dudaba que tuvieran más ánimo. De cualquier manera, necesitaríamos algo más que ánimo para lograr un buen equipo. Uno de los chamacos, Baltasar Charles, solo podría venir si al mismo tiempo cuidaba a su hermanita. ¿Y cuándo jugamos? Cuando esté el campo limpio. Allá, acabado. Para lanzar, eres derecho. No cambies. Practica control, Ángel, para que puedas colocar tu bola donde quieras. Y no dejes que nada interfiera con lo que quieres y puedes hacer. ¿Me entiendes? Qué barbaridad. ¿Qué sentirá Ángel Macías cuando ve esta película, verdad? No me puedo imaginar. Una serie de emociones. Sí. Pues el juego perfecto que logró en el juego final en Estados Unidos, allá en aquel 23 de agosto de 1957. Vámonos a una Bien por el pausa. dato. Sí. Y regresamos, no tardamos. Una pausa y rápido. contando. La semana pasada estábamos hablando un poco de la proxémica y la verdad es que algunas personas sí encontraron muy interesante, original el tema porque se habla poco de ello y creo que es parte de una falta de cultura en la comunicación que no se imparte desde niños. Fíjense que estudiando para hacer el comentario, revisando mis apuntes y esto, encontré una serie de cosas que me parecen dignas de reflexión y vengo a compartirlas con ustedes. Lo primero sería repasar generalmente lo que platicábamos la vez pasada. Son 4 estadios o 4 niveles de la comunicación en cuanto a los espacios, en cuanto a la interpretación de las dimensiones espaciales, que es propiamente el campo de esta proxémica, que desarrolló por allá de 1966 el antropólogo Edward Hall, con su libro Las Dimensiones Ocultas, y que fue una revolución en su tiempo, porque hasta entonces nada más los etólogos, quienes estudian los comportamientos animales, habían prestado atención a este tipo de comportamientos grupales, pero el maestro Hall fue el que empezó a preguntarse cómo estaría este tipo de condicionamiento en función de los espacios en cuanto a las relaciones humanas. Y les platicábamos, estas 4 dimensiones son la íntima, la personal, la social y la pública. Hoy vamos a detallar un poquito las primeras 2, la distancia íntima y la distancia personal, haciendo la aclaración que de acuerdo a la teoría de Edward Hall, existen 2 dimensiones en cada una de estas distancias. Es decir, en la distancia íntima
tenemos la cercana y la lejana. Y lo mismo en la distancia personal, la cercana y la lejana. En la íntima es desde el contacto real de las personas, como se da en el caso de madre e hijo, en las relaciones sexuales o también en los deportes de lucha, es de 0 centímetros hasta 15 centímetros. En estas distancias hay una serie de aspectos que vale la pena comentar. Por ejemplo, la vista pasa a un segundo término. En algunos casos hasta se nubla, porque lo que predomina es desde luego el tacto, pero también interviene el olfato. Y es una sensación de confianza extrema. Por supuesto que el contraste son, por ejemplo, deportes como la lucha, en donde se da totalmente este contacto, pero es de otra naturaleza. Y ahí igualmente la vista pasa a un segundo término. En la distancia íntima, lejana, que estamos hablando desde los 15 centímetros a los 45, sigue siendo un terreno propicio para la confidencia. Cuando se habla en voz baja. Las personas que hablan muy fuerte chocan, provocan un rechazo porque no están favoreciendo la confidencia que la distancia marcaría. Esto pasa luego con las personas que hablan muy fuerte, que son huecas, como les dicen por ahí, y entonces háblame más quedito para poderte entender mejor, porque estamos en una distancia muy cercana. En la distancia personal, que va de 45 centímetros hasta los 75, es la distancia de un brazo extendido. Sigue siendo una distancia de bastante confianza, fíjense. De hecho, es la distancia ideal de quienes son amigos y de quienes platican en intimidad. Aquí ya la vista ya empieza a funcionar de una manera más normal, por así decirlo, pero nada más permite ver el rostro de la persona, no permite verla de cuerpo entero. Entonces el contacto visual toma mayor importancia. Se habla en voz baja, les decía, porque es la forma de hablar para las confidencias, y también lo que hacen los psicólogos cuando están en algún tipo de entrevista psicológica. En la personal lejana ya estamos de 75 a 1.25 y ahí ya no estamos en el alcance del brazo, pero sin embargo es posible alcanzar a la persona y todavía se mantiene este tono de confianza. Fíjense que cuando uno pasa de esta distancia de 75 a 1.25 a la distancia personal cercana, esto quiere decir que uno está diciéndole a la otra persona que quiere tener más confianza, más intimidad. Y si nosotros no deseamos esta situación, por eso retrocedemos, porque la persona nos empieza a invadir este espacio cercano o personal. Se han hecho estudios muy interesantes a propósito de cómo adquirimos esta forma de reaccionar a las distancias. Fíjense que estaba viendo un experimento muy interesante. No es correcto llamarle experimento porque no se experimenta con las personas, pero sí se estudió. Y cuando los niños son muy pequeños, y se les invita a reunirse con desconocidos, con otros niños de la misma edad pero desconocidos, los niños hasta de 3 años se acercan con los otros niños como si tal cosa. Uh-huh. En cambio, ya después de los 4 o 5 años empiezan a desconfiar de los extraños. Es decir, que aquí hay un patrón cultural interesante, que por supuesto también se matiza con el género y con la cultura. Por decir algo, en los pueblos árabes hay muchísima más costumbre para que los niños tengan contacto personal, se tomen de las manos, etcétera. Lo hemos visto en la tradición que tienen ellos, por ejemplo, para besarse. Y nosotros en América o los pueblos latinos no tenemos esa tradición tan arraigada. También pasa la diferencia muy notable entre hombres y mujeres. A los niños les dan juguetes para que jueguen en exteriores, con pelotas, con carritos, con cosas por el estilo. Y a las niñas les dan sus muñecas, juegan a las casitas, y entonces las niñas ya desde chiquitas están acostumbrándose a espacios más reducidos. Y fíjense que todo esto va influyendo en el comportamiento de las personas a medida que se van haciendo adultos. Y uno pensaría que, por ejemplo, ir a visitar a un gran magnate y encontrarse con el escritorio de la secretaria y luego abrir una puerta para llegar al escritorio del jefe es algo normal. Pues sí, es normal, pero
pero hay códigos para esas distancias y a veces hasta lo que tiene uno que caminar desde la recepción hasta la oficina del patrón, del jefe o del mandamás, ya está condicionando la manera en que le vamos a mostrar respeto a esa persona. En fin, vamos a seguir comentando de estas distancias, de esta proxémica, porque hay muchas cosas interesantes y nos queda pendiente entonces hablar de las distancias social y pública, que ahora que viene la temporada de los discursos y de todo este cuento de la propaganda, de los mítines políticos, es muy interesante observar esta proxémica en función de la cinesia, es decir, los códigos de los ademanes y de la gesticulación combinados con estos códigos de la distancia, porque todo esto entra en juego. Cuando estamos hablando, sobre todo en público, no es nada más lo que decimos, es cómo lo decimos, y esto incluye lo que callamos, nuestra postura, cómo nos vestimos y la distancia a la que nos encontramos de nuestro público receptor. ¿Cómo ven? Sí, pues sin duda un tema que da para mucho, sí, muchísimo, por todo lo que aborda y también, bueno, en relación a cómo las figuras públicas manejan su lenguaje corporal, su expresión, sus ademanes, las expresiones del rostro incluso. Claro. Da incluso para que ya existan licenciaturas que abordan y se dedican precisamente a la imagen. Totalmente. Hay estudios especializados y uno de los problemas que yo le veo a esto es que, digamos que estos estudios están favoreciendo que ciertos sectores culturales o sociales desarrollen mejor estos, llamémosle, poderes de comunicación, que la gente que se queda nada más en el lenguaje circunstancial, lo que vio, lo que vivió, lo que recuerda, lo que siente, pero no analiza todo lo que va detrás del mensaje. Es decir, el lenguaje evocativo. El lenguaje evocativo, es Así correcto. Es. Qué buena memoria tienes, Fernando. Estoy aprendiendo, mire. Así es. Muy bien, ¿nos vamos con música? Y a propósito, Jaime nos va a cantar Arreola. Espacio Vital, fíjate, como que anillo al dedo. Excelente. Va enlazado. Sí. Excelente. Adelante, Te escuchamos, Jaime. Te lo dije, no lo voy a aguantar. Es muy frágil, es muy convencional. Mejor regreso a mis infiernos, al laberinto de la soledad. Te lo dije, es inútil probar. Los extremos no se pueden juntar. Con tanta ausencia de coincidencia, nuestra experiencia se volvió mortal. Te lo dije que me vieras tal cual, sin la fiebre del delirio carnal, pero tu boca llenó mi boca de mar. Dije que yo no iba a cambiar, que el amor que tengo es muy general, pero tu espacio violó mi espacio vital. Que me vieras tal cual, sin la fiebre del delirio carnal, pero tu boca llenó mi boca de mal. Te lo dije que yo no iba a cambiar, que el amor que tengo es muy, pero muy general, pero tu espacio violó mi espacio
y ya. Bien amigos, pues regresamos aquí al programa Ayer y Hoy, y en esta ocasión, dado que ya estamos pues en los primeros días del mes de la patria llamado el famoso mes de septiembre, dije pues qué mejor motivo para comentar y hacer memoria acerca de algunas producciones mexicanas, del cine mexicano me estoy refiriendo, en donde está presente ahí la imagen del personaje campirano o los personajes campiranos, pero que el campo van hacia la ciudad. Este caso, bueno, fue ilustrado desde los años 30, es decir, la época del periodo de Lázaro Cárdenas como presidente, es decir, de 1934 a 1940, cuando se da la famosa reforma agraria, en donde surgen películas importantes, interesantes en el ámbito rural, en el ámbito del campo mexicano. Un ejemplo clásico es el de Allá en el Rancho Grande. Ahí está presente el personaje de Cruzita, la chica ingenua de la hacienda, que era cortejada por el peón José Antonio, el personaje que hace Tito Guízar, pero a la vez también era cortejada por el dueño de la hacienda, que en este caso era el personaje que interpreta en la película René Cardona. Posteriormente, después de esta película de Allá en el Rancho Grande, es decir, en 1938, se hacen dos películas interesantes en el ámbito campirano y que tienen que ver incluso con la figura caciquil. Una de ellas se llama Mi Candidato con Domingo Soler, una película también de los años 30, 1938. Ahí estamos viendo esta ilustración con la que se anunció comercialmente la película Allá en el Rancho Grande. Y hay otra historia también interesante que se llama Nobleza Ranchera, una película con Alfredo del Diestro. Bueno, conforme fueron pasando los años, es decir, ya llegó la década de los años 40, los personajes campiranos llegaban a la ciudad o viceversa, de la ciudad regresaban al campo. Sobre todo esto ocurrió de que de la ciudad regresaran al campo en el periodo alemanista. Es decir, en la época en que se estaba dando importancia en el discurso oficial presidencial de Miguel Alemán Valdés a la fuerza que iba tomando la ciudad como un espacio, hablando de espacios, en donde convivían y cohabitaban diversos personajes que tenían que ver con el pasajero que iba en el camión urbano, con el que vendía lonches afuera de un lugar en donde había mucha afluencia de gente. En fin, estamos hablando de un entorno muy característico de esa época, en donde surgieron figuras, directores de cine importantes como Alejandro Galindo o Ismael Rodríguez, que fueron los grandes cronistas urbanos de finales de los años 40 y principios de los años 50. No hay que olvidar que, por ejemplo, en 1952 se realiza una película que el título ya nos está hablando mucho de lo que vamos a ver en pantalla. Del rancho a la televisión. Y es el personaje de José Antonio, que interpreta a Luis Aguilar, que desea ser un cantante de ópera connotado, y para ello llega al Palacio de Bellas Artes mismo. Incluso en una toma se ve la estructura de la Torre Latinoamericana, que apenas estaba siendo construida, en este ascenso social que buscaba el personaje de Luis Aguilar. Algo similar ocurrió con Pedro Infante en aquellas películas de Un rincón cerca del cielo y Ahora soy rico. Ya dejaba de ser el pobre marginado, al que le iba mal, para luego encontrarse con la fortuna y que también con la vida de vicio que ocurría sobre todo en la segunda película, en Ahora soy rico, donde le acompaña Tony Aguilar, en ese entonces conocido como Tony Aguilar. Y hablando de Tony Aguilar, bueno, se convirtió en un personaje pues muy importante del género de la comedia ranchera, del que hoy les comento y les comparto imágenes, sobre todo, bueno, de una película que lleva por título Soy Charro de Levita. En esta película, Germán Valdés Tintán como protagonista y su carnal Marcelo son dos personajes que viven en una vecindad.
Bueno, ahí se dedican a amenizar las fiestas, luego llegan a un café de chinos en donde cantan para no pagar la cuenta. Posteriormente se enrolan en una compañía que va a ofrecer funciones de diversos espectáculos en la legua, como le llamaban en aquel entonces, en la provincia, y es ahí en donde de ser personajes urbanos llegan hacia el rancho, hacia la provincia mexicana, hacia el campo. Y tenemos imágenes de esta divertida historia filmada en 1949, es la que estamos viendo aquí en pantalla. Felipe Mier fue el productor, Gilberto Martínez Solares el director, bueno, el director por excelencia de las mejores películas de Tintán. Y les digo, pues ahí Tintán y Marcelo pues se creen que van a ser los grandes artistas, que los nombres de ellos van a iluminar las grandes marquesinas de los centros de espectáculos más importantes, para luego darse cuenta de que la realidad les está ofreciendo llegar al campo y ahí ofrecer funciones de teatro de revista. Vemos imágenes de esta película llamada Soy Charro de Levita. En la ciudad de los rascacielos que se pierden en las nubes y aeroplanos que se estrellan contra los rascacielos. Nuestros nombres en foquitos de colores, como fueron los de Joe Louis, los de Al Johnson, los de John Barrymore y yo qué. También allá, en letras de colores, ladies and gentlemen. And now we have the honor to present to you the most famous trio that ever existed. Tintán, Marcelo, and Carmelita. Soy un charro de levita, de esos de caballería, de esos de caballería soy un charro de levita, soy un charro de levita, de esos de caballería. Esos de caballería, soy un charro de levita. Dios, esto es ineludible. Perdone, señor. ¿No ha visto a Marcelo por aquí? ¿Marcelo? ¿Quién es Marcelo? Mi carnal. Marcelo, carnal. Los nombres me suenan. Pero si eres tú. Marcelo, ¿por qué andas disfrazado así? La función va a comenzar. Función, Marcelo. ¿No me reconoces? Soy yo. ¡Arriba el telón! Estás borracho otra vez. Ser o no ser. He aquí el problema. ¿Qué es más levantado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y darlos de la insultante fortuna? ¿O tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndolas frente, acabar con ellas? Morir, dormir, no más. Pues qué bárbaro, qué manera de divertir y entretener esta gran pareja cómica. Tintán y Marcelo, pues estaban mostrando una rutina muy de teatro de revista de estos espacios urbanos de aquella época, claro, que al momento en que llegan a la provincia, es decir, al campo mexicano, y se enfrentan con el cacique y con los peones y con toda una serie de personajes, bueno, ya tienen que cambiar el tipo de espectáculo por hacerlo ameno a ese tipo de público, ¿no? Por eso es que, bueno, traje el tema de la ciudad hacia el rancho. Claro. Fíjate que realmente no nos damos cuenta qué reciente es la modernidad de nuestro país. Se dice que Agustín Lara fue el primer cantautor urbano, porque antes de él era la música campirana. Sí, Lorenzo Barcelata y todos ellos. Es esta etapa que empieza en los 30 y culmina en los 40, lo estamos viendo claramente. La etapa en que la W logra lo que las vías terrestres todavía no lograban, integrar el territorio nacional. Así es, y de alguna forma se proyectaba a través de las películas con este tipo de personajes y este tipo de historias. Increíble. Con un reparto, bueno, con repartos verdaderamente sensacionales. Claro. Como ocurre también en un ejemplo magnífico, una película filmada hace
hace exactamente 60 años, es decir, en 1957, y en donde estamos viendo el traslado del teatro de revista musical que se llevaba a cabo en los espacios de teatros de la capital, sobre todo, y en algunas otras ciudades importantes del país, llevado a la escena campirana. Y es el ejemplo de la película Fiesta en el Corazón, una producción de Alfonso Rosas Priego, en donde están como protagonistas, bueno, pues Antonio Aguilar, Fernando Casanova, que ya era un galán importante en ese momento, Sonia Furió, muy bella por cierto, que es vedette en un teatro de revista en la capital mexicana, Verónica Loyo, en fin, una serie de personajes muy interesantes. Y tenemos las imágenes de esta película, en donde, si ustedes se fijan, vamos a ver a Mantequilla, Fernando Soto Mantequilla, y a Joaquín García Borolas, pues como peones de Hacienda que llegan hacia la ciudad y se quedan, pues ahora sí que sorprendidos ante la majestuosidad de los edificios que estaban viendo en esa escena que vamos a presenciar en un momento, en la Ciudad de México de aquel entonces, de hace 60 años exactamente, y escuchamos la canción que es muy bella de Rubén Fuentes, Fiesta en el Corazón, que da título a la película de esta historia de 1957. Traigo las rosas más frescas que encontré por la mañana, traigo en mi boca la miel que se entrega cuando se ama. Eres luz de mi camino, eres sangre de mis venas. Mire qué casota tan grandota con tantos agujeros. Ay, compadre, ¿cómo será usted realmente? No son agujeros, son ventanas. ¡Qué miedo! Tenga cuidado, compadre. La Diana. Despacito, despacito. Ahí viene uno, ahí viene uno. Vale, abusado, compadre. Oiga, ahí está, ¿no veía usted dicho que eran de mulitas? No, las mulitas van adentro. Ay, compadre. Ay, compadrito. Está de grandote. No me deje solo, compadre. Oye, ahí viene uno, compadre, uno. Hágase para acá. Compadrito, cierre los ojos y déjese ir. Ahorita, sí, con ojos cerrados. Ya veo. Ay, compadre. Ay, qué cerquita me pasó. Córrele, compadre. Córrele. Llegamos. Ay, compadre, por poco nos apachurran. Qué bárbaro. Miren nomás, compadre. ¿Esta será la famosa Diana la cazadora? Más bien parece pescadora, porque mire qué ligerita anda de ropa. Ay, compadre, yo aquí me quedo. Un gran amor me acompaña cuando yo te vengo a ver. Cuando yo te vengo a ver, un gran amor me acompaña. Lucero de mis mañanas, te quiero y te quiero bien. Te quiero y te quiero bien, lucero de mis mañanas. Traigo las rosas más frescas que encontré por la mañana. Traigo en mi boca la miel que se entrega cuando se ama. Luz de mi camino, eres sangre de mis venas. Adorarte es mi destino para compartir tus penas. Hay fiesta en el corazón cuando hay dos que tanto se aman. Nació rodeado de suerte este amor que en mí nació. Este amor que en mi nación nació. Bien, pues esta película es una muestra del teatro de revista que se hacía en aquel entonces, el final de fiesta con el que acostumbraban cerrar las funciones de teatro de revista. Un sainete español, bueno, da momento para recordar cómo eran los sainetes españoles, donde había muchos enredos, se iban resolviendo y al final, ya casi en los últimos minutos de la obra o de la película, pues se resolvía todo para terminar con este motivo de fiesta y que está muy bien logrado en esta película Fiesta en el Corazón. De hecho, el mismo título lo ilustra. Claro, Fiesta. puras luminarias, ¿verdad? Qué barbaridad, cuánta estrella. Flor Silvestre. Amalia Mendoza, Flor Silvestre, Casanova, Verónica Loyo, Tony Aguilar. Sonia Furió. Sonia Furió. Y la comparsa cómica, pues Wow. Joaquín García Borolas y Mantequilla. No, grandotototes. Pues ahí se ven Qué estas chulada. imágenes de la ciudad al campo. Las escenas iniciales, cuando vemos la ciudad, la verdad no puede uno más que darse cuenta cómo ha cambiado la Ciudad de México. Aparece la toma de la glorieta, como les llaman allá las rotondas. Aquí son rotondas, allá son glorietas. La glorieta del Caballito. Esa ya desapareció. Claro. A mí me tocó hacer la nota, fíjate, para la televisión mexicana, cuando movieron el Caballito a lo que ahora se conoce como la Plaza Tolsa, entre el Palacio de Minería
y lo que es el Museo Nacional de Arte. ¿Qué es donde está la escultura de Sebastián? Un escultor muy famoso de nombre Sí, bueno, Sebastián. la escultura de Sebastián, que es la cabeza del caballito, muy estilizada, está en una de las esquinas, la noreste, si no me equivoco. La Diana también ya no está. La Diana la movieron también un cambio. La movieron 2 veces. 2 veces. Sí. También la cambiaron. Sí. Paseo de la Reforma. Ahí estaba en Paseo de Paseo la Reforma. Pues bien, ahí están estas imágenes de un pues? México idílico. Vámonos pues. Idílico es la palabra. Así es. La región más transparente del aire. Así es. Que fue la novela de Carlos Fuentes en el 58. Sobre el título que escribió primero Alfonso Reyes. Así es. Ande usted. Pues ya está listo. Listísimo, Jaime Arriola. Listo y talentoso. Ay, pero qué torrente tiene tu vientre primaveral. Tus manos inquietas recorren toda mi humanidad. Ay, pero qué boca tan juguetona y tan sensual. Cuando la beso la muerdo toda y me pide más, más, más. Ay, mujer, pero qué manera tienes de ser. Ay, mujer, pero qué de cosas te voy a hacer. Ay, mujer, pero qué suave está tu piel. Ay, mujer, mujer, mujer. Ay, pero qué malicia y qué picardía hay en tu mirada. Me pierdo en ella y el tiempo pasa como si nada. Ay, pero qué deleite es estar tocando tus redondeces. Tu pelo largo y alborotado me enloquece. Ay, mujer, pero qué manera tienes de ser. Ay, mujer, pero qué de cosas me vas a hacer. Ay, mujer, ay, pero qué suave está tu piel. Ay, mujer, mujer, mujer. Ay, mujer, ay, mujer, ay, mujer. Ayer y hoy. Muchas gracias a la señora Luz María Coronados o Granados debe ser, de San Pedro, que nos dice saludos Granados. a todos, en especial a Jaime, fíjate. ¿Cómo te sientes, Jaime? Muy bien, es un placer estar aquí con ustedes. Este programa Muchas tan, gracias. de veras tan completo, ¿no? Tan lleno y energético al mismo tiempo, recordando el pasado, ¿verdad? Y en el poquito presente. de Y todo. en el presente, y estando en el pasado. ¿verdad? Yo lo digo Y lo en del el presente por el disco nuevo que Ah, estás claro, sí. lanzando. Jaime Arreola, Mujer de Mar Adentro. Voy a ponerlo aquí por si lo quieren tomar los muchachos. Claro. Adelante, compañeros.
Qué maravilla, muchas gracias. Pues estamos viendo qué bonitos temas. Gracias, muy amable, sí. Qué lindos temas. Muy amable, Elsa. Que la verdad no los había tenido oportunidad de escuchar y mira, la verdad, riquísimo. Son muy ricos. Es muy agradable escucharlos. Hay mujer, es un tema muy, se antoja sabrosón, con ritmo, y además la letra... Sí, está hecha con mariachi, ¿verdad? Pero es en la grabación original, pero bueno, pues hoy lo hicimos excelente, muy acústico aquí. Perfecto. Depredadora, Te quiero humana. Te quiero humana. Te quiero humano, sí. ¿A dónde ha ido la esperanza? Bajo la luna de abril, en fin. Hay un título ahí que te va a llamar mucho la atención, que es emblemática en la producción de Jaime, que cuando hemos estado en bares o en antros así, es la primera que le piden. Y es que la franqueza de Jaime en sus letras le gana muchas simpatías, sobre todo en el lado femenino. Aunque no falta la que te cuestiona, ¿verdad? Claro, pues sí, obviamente, claro. Sí, pues estamos en una época así media de conflictos, ¿verdad? Entre géneros, entonces, bueno, es lógico que surjan esas, vamos a llamarle, pues, ¿cómo decirlo? Diferencias, vamos a llamarle. A ver, fíjate, teniendo aquí a Jaime y a Elsa, yo preguntaría eso, ¿es válido endiosar, poner a la mujer en un pedestal? ¿Tú cómo te sentirías, Elsa? ¿O tú qué opinas como autor también? A ver, opinen los dos. Sí. No sé, escuchar sus letras, pues son un agasajo para uno. ¿A ti sí te gusta? Sí, por supuesto. Es un homenaje rico, por supuesto. Sí, muy bello. Es un reconocimiento, ¿no? a la mujer, como parte de uno, o nosotros parte de ellas, ¿sí? De la mujer. Pues que así debe ser, ¿no? La equidad de género. Pero fíjate, en los títulos que leía Fernando hay una que se llama Depredadora. Y es algo así como la vampiresa, ¿verdad? Bueno, es que es otra faceta. También hay hombres depredadores, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro. Creo que hasta más. Se me hace que se están invirtiendo los papeles, pero bueno. Mujer de mar adentro, que es el título del disco. Del disco, sí. Jaime, pero también es el título de la canción. Hay una canción, sí, precisamente. ¿Qué te inspira a componer Mujer de mar adentro? Bueno, es una imaginaria, vamos a llamarle una utopía, una fantasía de encontrar a esa compañera para compartir la vida y el mundo con ella, ¿no? Pero de igual a igual, es decir, ir de la mano los dos. Claro. No ir uno atrás y uno adelante, o uno mirar hacia abajo o hacia arriba, sino hay que vernos de frente, ¿no? De hecho, así viene una canción mía que se llama Te quiero humana, precisamente. Sí, la segunda del disco. Así es. Bien, pues para darnos tiempo de escucharte una pieza más, ¿qué te parece si pasas allá al set? Claro, o aquí mismo. Ya no, aquí ahí mismo. Ahí bueno, mismo. pues aquí mismo. Ya nos Ándale, despedimos, pues. nos despedimos con música. Y gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Te escuchamos. Muy amables, gracias a ustedes. Gracias. Te escuchamos. Eres el placer de la palabra que se dice, que se besa, que se canta. Eres la razón de mi cabeza y de este corazón que no se cansa. Soy un fugitivo a la deriva, con mis noches de emociones entrampadas. Soy un reaccionario de la vida y un rebelde que se pierde en tu mirada. Y estás en mí a cada instante, entre mis sueños de gigante, y estás aquí sin maquillaje, en la locura de este viaje,
mías, siempre imaginando dónde estabas. A pesar de todas las heridas que este mundo nos provoca con su trama, somos el complot de muchas vidas, con la idea de una tierra liberada.